Después de que hablamos de todo esto, vamos a iniciar y vamos a hablar de la tarea. Antes de ver la tarea. La tarea básicamente era hacer una fotografía de desnudo que me entregaron 3 personas. De todas las que están presentes, 3 personas nomás hicieron la tarea. Chicos, hagan la tarea. Por favor, les pido. Es un proceso de aprendizaje. Si ustedes no tienen un feedback, independientemente que sea mío, porque quien sea, tienen que tener un feedback. Y el mejor feedback que pueden tener no es de mí porque yo les puedo guiar y que yo sé todo, no. Es que yo no voy a ser tan bore, yo no voy a ser bore con ustedes y no les voy a bajonear. El peor feedback que pueden tener es de alguien que sea malo y les baje las ganas de seguir haciendo fotos, ¿verdad? Del profesor siempre es el mejor feedback, ¿verdad? Porque siempre le vamos a hablar, ya sea yo, naciente módulo Raúl, siempre le vamos a hablar con ganas de que mejoren y con tips para que mejoren. No vamos a decirle está mal, está feo, chao, ¿verdad? Eh, Inclusive, si a mí no me gusta la foto y no me gusta porque no me gusta la estética, pero es una estética válida, les voy a decir, ¿verdad? Es una estética válida, a mí no me gusta, pero está todo bien hecho y a otras personas sí les va a gustar, ¿verdad? Hay muy pocas personas que les van a hablar con un sentido académico. Ese es mi punto. No muchas personas en el ambiente de la fotografía les van a hablar con un sentido académico. Siempre les van a hablar si es lindo o si es feo, si vende o no vende. Y hay mucha gente en este mundo que no tiene un conocimiento técnico y que empezó a hacer solo fotos. Y se quedó con ese conocimiento que aprendió, esa regla que les sirve, que hacen fotos muy buenas. Pero les pido a la tarea, porque el día de mañana, si van a empezar a trabajar, les pueden bajar la caña mal y necesitan aprender, ¿verdad? Y también no le pueden privar a sus compañeros de aprender de todos nuestros errores, ¿ok? O sea, lo que significa es errores, entre comillas, o cosas que podemos mejorar de la foto de Paloma, otras personas también pueden mejorar. Entonces, nadie tiene el conocimiento completo. Es más, a mí también me sirve ver las fotos que ustedes hacen, porque yo también aprendo. Entonces, todos aprendemos del proceso de trabajo de todos. Entonces, hagan, ¿sí? Y eso. No se dejen estar. Y como le dije a Guillán, si van a ponerse al día, ustedes pueden subir la tarea y en la clase que viene o en la clase que subieron, me dicen, profe, yo subí la tarea 5. Podemos ver, sin problema, vamos a ver y se va a dar una devolución de eso y no se van a quedar sin esa devolución. Pero tampoco se dejen estar tanto porque estamos a la mitad del curso, un poquito más, en donde va a ser más rápido todo. Va a ser mucho más rápido, las clases van a ser un poquito más complicadas y ya no vamos a enfocarnos más tanto en el manejo de la cámara, sino en la parte estética y conceptual, todo lo que tenemos que ver. Todo lo que hablamos del manejo de la cámara, velocidad, todo eso, en teoría tiene que estar sabido. Ya no tiene que haber ninguna duda. Pueden congelarse un ratito, pueden quedarse mirando su cámara, viendo cómo van a configurar. Eso va a pasar, va a seguir pasando hasta que tengan una práctica bien fuerte, pero eso no quita que esos conocimientos ya deben de tener. Si hay alguna dificultad, se avisa y se repasa y vamos a repasar las veces que sean necesarias. Pero para eso yo necesito ver las tareas a ver si hay algún problema de exposición, que significa que está muy abierto el diafragma, que está muy cerrado, que no están trabajando bien, etc. ¿Ok? Araceli hizo la foto, Paloma hizo la foto y Marcelo hizo la foto. Paloma, ¿cómo te sentiste en tu proceso de trabajo? Contanos un poco. Cuento así el inicio, que Todo, yo todo. estaba muy cerrada. Ah, ok, perfecto. Yo estaba cerrada y no tenía luego ideas y tenía así muchísimo miedo a hacer porque creía que era, no sé, era algo más erótico, pornográfico y que la gente iba a pensar mal. Bueno, hasta que tuvimos la clase y fue así, ah, no, es así re arte, es el cuerpo humano y así, ah, me re gustó. Y requería hacer la tarea, entonces las personas cercanas a mí, que es así mi sobrina, mis dos amigas,
así, no, no podían, no querían, o si quiero, pues sabes, yo soy kawaii, yo no me voy a desnudar, ¿verdad? Entonces agarré y literal subí a mis close friends, quién se animaba a quitarse la foto y así, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Entonces, bueno, tipo una compañera de trabajo, así que así súper desinhibida, me dijo, sí, yo puedo, no sé qué cuándo, y me reayudó porque con decirte que hice la foto el sábado a las 8 de la mañana, vino a mi casa y fue así, me ayudó mucho. Y retenía miedo, ¿para qué te iba a decir? Así tenía muchísimo miedo, no sabía qué decirle o decirle, hey, quítate ya la ropa, o no sabía cómo hacer, por suerte me ayudó ella. Y, y al comienzo no sabía decirle, poner la mano acá, ya, y tenía mucho miedo. Y más porque la foto que yo quería hacer era con la luz del atardecer. Y bueno, no se pudo porque ya no podía. Entonces, bueno, hice a las 8 y como no había tanta luz y era dentro en mi pieza, me costó un tiempito encontrar la configuración para que salga presentable, al menos. Y, y bueno, lo que yo hice fue tratar de quitar cada parte del cuerpo. Comencé por la espalda, después el pecho, después la espalda baja, también intenté quitarle el cuello, después le quité las piernas, después una que estaba sentada, sentada en la cama así de rodillas y le quité una completa, así que ella me estaba mirando. Intenté probar todo, la que elegí es la que creo que es la que me gustaba a mí, la que salió también mejor entre todas. Y siento que fue como la primera, tipo el romper el hielo y me gustó mucho. Igual a mí nunca me gustó tratar con personas, o sea, quitar fotos así, no sé, de modelos, porque no me gusta relacionarme con las personas, decirle, posa esto, entonces me gusta más por eso salir a la calle y quitar fotos de la persona que está actuando normal sin tener que posar. Entonces está ahí, que me gusta el desnudo, quiero probar más, pero tampoco no es que me guste tanto tratar con una modelo o un modelo, pero sí quiero volver a probar y como que dejar a que mi mente juegue más. Vas a tener que aguantarte y vas a tener que tratar con la gente, eso no va a cambiar. Eh, la, la única forma. Eh, Muy bien cómo encaraste para empezar algo, no sé si decirlo sencillo o no complicarte tanto con poses, con todo, entonces desmembraste, ¿verdad? Desmembraste el cuerpo, está súper bien hacerlo. Para empezar, después voy a pausar la grabación y vamos a ver la foto. Es una forma de empezar, porque de alguna forma tenemos que aprender. Obviamente, no es tampoco que es tan fácil hacer. Cada cuerpo es diferente y podemos mostrarlo de diferentes formas y de diferentes puntos de vista. ¿Ok? Entonces, la complejidad es cómo mostrar y que se vea bien. Hay muchas formas, hay muchos recursos, pero cada uno va a encontrar su forma y sus recursos. El desnudo no es nada erótico, o sea, es erótico también, hay fotografía erótica de desnudo, hay, pero si nos vamos a la pintura, en esa época la idea no es que sea erótico per se. En muchos casos era mostrar el cuerpo femenino y el masculino, específicamente el femenino más en pinturas y el masculino se veía más en esculturas, ¿verdad? Entonces era más mostrar ciertos aspectos en el masculino, la virilidad, más en ese sentido, y en la mujer mostrar más el hecho de su feminidad, ¿ok? Que pueden utilizar como recurso porque está muy bien hecho. No está erotizado. En pinturas es muy difícil encontrar una pintura de desnudo erotizante, que está erotizada. En mujeres y en las esculturas los hombres no están erotizados. Entonces, si nos basamos en esos conceptos que vemos ya preexistentes, nos podemos nutrir de ahí
y podemos dejar de lado esa idea que creemos que el desnudo tiende a ser erótico. Y tenemos, y aprendimos la diferencia de la sensualidad, la sexualidad, el erotismo y la pornografía. Todos son desnudos. Y al final del día, eh, todo se puede llegar a llamar arte, hasta la pornografía. Las producciones pornográficas tienen una serie de producción estética, ¿verdad? Y es un trabajo. Y si todas las partes que están trabajando en ese espacio físico son conscientes y aceptan lo que están haciendo, creo que no tenemos por qué juzgar ese trabajo, ¿verdad? Recalco, si todas las partes involucradas están conscientes, aceptan los términos y condiciones y no hay nada, eh, obligado, ¿verdad? Es un tipo de arte. Se quiera o no se quiera porque hay una producción. Es así, ¿verdad? De que consumamos o no aceptemos o no parezca que no está bien, es otra cosa, ¿verdad? Pero para mí siempre hay dos ideas. El arte conlleva mucha idea de producción y de creación. Y tiene que ser siempre, no sé si llamar éticamente correcto, porque hoy en día es también muy ambiguo hablar que es éticamente correcto y que no, pero tiene que ser correcto, ¿verdad? No tenemos, sin que falte el respeto a nadie y sin que nadie sea obligado a nada, ¿verdad? Por ende, también recalqué mucho el hecho de no tocar a los modelos. Ellos están en un momento vulnerable, tocarlos, ya sean personas muy cercanas o quien sea, puede inquietar un poco. Entonces, eso depende mucho ese detalle de lo que nos pueda llegar a pasar. ¿Ok? Voy a pausar. Ahora vamos a grabar. Igual todo lo que dije no importa. Vamos a ver la luz artificial, vamos a ver luces, su forma, movimiento. Vamos a ver pequeñas configuraciones que puedan llegar a tener ustedes con luces artificiales, que pueden utilizar una lámpara sin problema para hacer estos ejercicios. Y vamos a ver cómo funciona un estudio de fotografía, cómo podemos llamar de forma técnica a los espacios, ¿sí? El día de mañana podemos estar de asistencia en un estudio de fotografía. Todavía no. Les comparto. Bueno, luz y forma. Primera pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la primera y la segunda foto? Las sombras. La No hay sombra. rebote, ¿verdad? ¿Cómo? En la primera foto no tiene el rebotador y en la segunda sí. No. En la primera foto tenemos una luz muy directa y muy fuerte. ¿Qué hace esa luz directa y muy fuerte? Sombras bien duras, que están marcadas y se está delimitando bien. Ahí. ¿Qué significa? Que puede estar muy cerca la luz. En la siguiente foto sí tenemos el mismo triángulo que hay acá, pero la sombra es más difusa. Y es obviamente un poco más clara. ¿Sí? ¿Qué pasa? Tenemos una difuminación de la luz. Tenemos sombras menos duras, ¿sí? Entonces tenemos dos tipos de luces, una luz dura y una luz difusa. Son dos estados básicos de la luz. La luz dura es aquella que está exenta de transición entre zona iluminada y la que se encuentra en penumbra. O sea que tenemos un corte bien delimitado entre iluminación y sombra. Hay cortes. Como vemos acá, vemos un corte. Acá tenemos un corte en este triángulo. Y acá sí tenemos el triángulo, pero no tenemos este tac, ese corte fuerte. Tenemos bien cortada y bien dividido todo cuando tenemos
una luz dura. ¿Sí? Para poder convertir esa luz dura en luz difusa, lo que se puede utilizar es un difusor. El difusor es en la estructura, no tengo acá, voy a buscar, en la estructura del rebotador se quita todo lo que tiene, tenemos el difusor, que es básicamente una tela blanca que permite que esa luz sea más difusa, que básicamente es este elemento, ¿sí? Entonces, lo que se realiza es esta parte para que la luz sea menos dura y esté más difuminada. Esto nos quita también que la luz dura puede ser un elemento muy importante en lo que querramos hacer. Y la luz suave es donde esa transición entre lo que está iluminado y lo que está en penumbra es más progresiva, es más sutil y más uniforme. O sea, es más tranqui todo y no hay un corte muy abrupto. ¿Sí? Estéticamente se puede llegar a ver mejor, se puede ver mejor, en realidad armoniosamente se ve mejor. Porque estéticamente esto también se ve bien, solo que no hay una armonía, es bien duro. Acá es más armónico, es más difuminado. ¿Tenemos sombras, pero es más progresivo. No tenemos un corte que podemos poner una regla y poner una línea recta y diferenciar específicamente dónde hay sombra y dónde no hay. Es mucho más progresivo. Hay una parte en la cual empieza a oscurecerse. Iluminación en reglas. ¿Qué tenemos? Luz de cerca y luz de lejos. Acá funciona la ley del cuadrado inverso. También, luz cerca. Cuando la fuente luminosa está cerca del objeto, esta es más puntual y no tan cubritiva, como habíamos visto con la ley del cuadrado inverso. Pero ojo, generando una sombra de mayor tamaño y más marcada. A medida que la fuente luminosa se va alejando del objeto, la iluminación se vuelve más cubritiva y menos intensa. Voy a traer mi panel y les voy a mostrar. Ok, vamos a ver si funciona. Si yo acerco mi luz, mi sombra es más grande, mi sombra es más pequeña. ¿Sí? Voy a apagar esto un ratito. Ok. Una sombra de mayor tamaño y más marcada cuando la luz es cercana. Más grande y más marcada. Se ve mejor la mano. Cuando se aleja es más pequeña y menos marcada. Si yo pongo acá, inclusive puedo hacer mi foto, puedo conseguir que esa sombra cada vez esté más baja. Pero si acerco, la sombra siempre va a ser más grande y se va a notar más. ¿Se entiende eso? Ok. Vamos a prender todo. Cuenta. Estamos. Eso es básicamente para tener en cuenta de cómo funciona la luz y cómo puede generarnos sombras si vamos a trabajar con luz artificial. Volvemos a la pantallita. Y esto es un ejemplo en dibujitos, ¿verdad? Cuando tenemos la fuente luminosa y va al objeto, la luz se vuelve más dura. ¿Sí? Y obviamente la sombra es más marcada. Pero también cuando tenemos un difuminador, a lo que difumine un elemento, softbox, tela, reflejo de pared, que rebote,
esa luz es más suave, con una sombra muy poco definida. ¿Ok? Y ahora vamos a hablar de cómo le vamos a nombrar a la luz en los diferentes puntos que podamos llegar a tener. ¿Qué significa? Mi luz puede estar acá, puede estar acá, puede estar acá o puede estar atrás. Pero no podemos decir, mi luz está atrás, mi luz está a mi derecha, está a mi izquierda. Tienen nombres específicos, las ubicaciones de las luces. Para eso vamos a darles ahora nombres. Luz frontal, o sea, es frente al sujeto a fotografiar y está con la cámara de frente. O sea, luz, cámara, sujeto. En ese orden y se realiza la foto. O puede estar cámara, luz, sujeto. Pero siempre va a estar iluminando al sujeto de frente. ¿Qué pasa con esta luz? La luz de frente lo que hace es aplanar los objetos. Aumenta la cantidad de detalles, pero anula la textura. Los colores se reproducen más brillantes. Esta luz no es tan frontal en el ejemplo, porque acá tiene un poco de sombras. ¿Qué pasa con una luz frontal? Cuando está acá frente, lo que hace es aplanarme más mi cara porque no hay tantas sombras. Las sombras generan volumen y el volumen en fotografía hace que mis objetos parezcan objetos de verdad. Entonces las sombras son muy importantes en una foto. Cuando tenemos de frente es todo esto iluminado, no hay ninguna sombra. Luz lateral. Una luz lateral es una luz que puede estar a la derecha o a la izquierda del sujeto. ¿Sí? Destaca el volumen y la profundidad de los objetos. ¿Por qué? Porque hay luz de un lado y hay oscuridad del otro y es un poco más progresivo, entonces se denota el volumen y se ve más la tridimensionalidad y se ven las texturas, aunque va a dar menor información del otro lado donde no hay una buena iluminación. ¿Sí? Porque va a haber más oscuridad. Como ven acá está el objeto sujeto y acá está el elemento que le ilumina. Lateral elevada. Destaca el volumen y la profundidad de los objetos tridimensionales y resalta la textura, aunque da menor información sobre los detalles que la luz frontal y además aumenta el contraste de la imagen. ¿Qué significa todo esto? Nos da mayor profundidad porque está un poco más arriba la luz, ¿sí? Da más textura y esto es un Rembrandt. La luz Rembrandt viene de las pinturas de Rembrandt. Rembrandt era un pintor que, según se sabe, hacía sus pinturas en su espacio y tenía una ventana arriba, lateral hacia arriba, o sea, la luz lateral elevada, y conseguía este tipo de iluminación en donde la luz llega y se forma un triángulo en el pómulo contrario de donde viene la luz viene acá, se forma un triángulo en el pómulo contrario en donde se ve también los ojos. Esto de la pintura se traslada a la fotografía. Por eso les paso diciendo que nosotros tenemos mucho que aprender de la pintura. Hay muchas cosas técnicas de iluminación, de estética, que vienen de la pintura. La luz viene de acá, está elevada hacia acá, se consigue este triángulo donde se debe iluminar también el ojo. Es una luz Rembrandt que se llama lateral elevada también. Luz nadir, básicamente es que esté acá al costadito iluminando para arriba. Resalta los volúmenes de objetos, pero produce sombras de una forma poco natural. No hay mucha luz que viene de abajo. No es de abajo mismo del centro, sino que es un poquito más de costado. Agrega un tinte tenebroso. Y cenital es la luz de arriba. Esta luz cenital conseguimos con luz natural al mediodía. ¿Sí? ¿Qué pasa con esta luz?
genera estas sombras en los ojos, porque son huecos, cuando hablamos de luz natural del mediodía, pasaba esto, ¿verdad? Y no había suficiente luz para iluminar los ojos. Esta fuente de iluminación hace que las partes inferiores de un objeto permanezcan en sombras, pero por otro lado ilumina los detalles más sobresalientes. No es muy interesante esta luz. Contraluz lateral. Contraluz. Contraluz es toda luz que esté contra la persona que está fotografiando y contra el sujeto. Más contra el sujeto. ¿Qué pasa? Está detrás. La luz contraluz está detrás. Toda luz que le digamos contraluz es la luz que va a estar atrás. Lateral es un poquito más a los costados, no tanto atrás. ¿Sí? Vamos a ver. Convierte los motivos en siluetas, lo cual puede resultar conveniente para simplificar un tema conocido y lograr una abstracción. ¿Sí? Básicamente es una silueta. No tenemos mucho detalle con esto, ¿sí? Es nada más que una silueta. Estos son conceptos o formas de poner la luz en un estudio o en un espacio de fotografía. En un espacio de fotografía o estudio se utiliza lo que se llama reloj de Millersson. En el reloj de Millersson nosotros tenemos a nuestro sujeto en medio del reloj e inicialmente, ojo, inicialmente el fotógrafo está a las 6. ¿Qué es las 6? Obviamente si imaginamos el reloj, el fotógrafo está acá. Acá mismo o un poco más acá, pero siempre de frente al sujeto. ¿Sí? ¿Qué pasa? Nosotros al sujeto nos imaginamos dentro de un reloj y empezamos a imaginarnos a las 12, a la 1, a las 2, 3, todos estos horarios, ¿sí? Para poder decir a mi asistente o que nos digan a nosotros, poneme una luz a las 2:30. Las 2:30 es acá. Entonces acá le pone una luz. Y ponemos otra luz a las 11. Esta es las 11. ¿Sí? Entonces, es una forma de tener o de llamar o de interpretar un espacio físico y poner las luces, y ponerle al sujeto y ponernos nosotros. Luces laterales absolutas son las 9 y las 3. ¿Por qué? Porque son los laterales del sujeto en forma absoluta. ¿Sí? Contraluz a las 11 y a la 1, o sea, desde las 11 hasta la 1, todo este espacio es contraluz. Este es un contraluz lateral. Este también es un contraluz lateral, pero esto es un contraluz absoluto a las 12, porque está detrás del sujeto. Le decimos absoluto. Y luz frontal es a las 6. ¿Qué me sirve? Poder tener o poder nombrar un espacio físico y poder tener a una persona y decirle, poneme una luz a tal hora, una luz a tal hora, y de esa forma se estructura. Es un convencionalismo que me ayuda a poder organizar mi espacio de producción fotográfica. ¿Hay alguna pregunta con esto? ¿Algo que no se entendió? ¿No se entendió para que vuelva a explicar? No se entendió nada, ¿verdad? Entonces, básicamente esto es para que... Paloma. Bueno, ahora más me vino porque dijiste la luz. ¿Cuál era? La... Ay, no me acuerdo. No sé si era... Bueno, no me acuerdo que dijiste, este no sirve. Eso fue tu... Bueno, Y no quiero saber nomás si es... No sirve mucho para lo que, bueno, capaz, no sé, quisiera alguna vez usar porque es adecuado para la foto. Ok, pero es muy reducido ese... bueno, ese no sirve, sirve para algo. Siempre va a servir. La luz cenital y la luz nadir son muy complicadas, en realidad. Ah, no es que no sirve, me expresé mal Pero realmente. ahí, esta luz, o sea, el ejemplo vemos en un retrato, pero si es foto de producto, me imagino que la cenital va o aplana. Aplana un poquito. Si está arriba y vos haces de arriba, ya no es más cenital, sino va a ser frontal, ¿verdad?
Ah, Si claro. está arriba y vos estás de enfrente, ahí hay que ver si funciona dependiendo de tu objeto. A ver un poco. Voy a buscar un poco para ver que... Bueno, sí hay varias formas de trabajar y vamos, les voy a mostrar que sí. Cuando la luz está acá arriba, para retratos no suele servir tanto, porque nos genera estas sombras que están acá. Y cuando está acá abajo, nos genera, como en las películas de terror, que cuentan sus historias y están así, ¿verdad? Y da un toque tenebroso. Sirve para esas cosas, ¿verdad? Tiene un propósito y puede llegar a servir para esas cosas. Solamente que hay que saber usar. Nada más que eso. Todo sirve. A ver. Hemos visto todo esto. Vimos cómo funciona el reloj de Millersson. En la clase práctica vamos a mostrar de vuelta esto, así que no se preocupen. Y acá es cómo se ve una fotografía con los diferentes horarios. O sea, 12 fotos en 12, con 12 diferentes horarios. Las 12 es el contraluz absoluto que está detrás. El sujeto está prácticamente en penumbra, casi no se le ve. Las 11, el contraluz es un poquito más lateral. ¿Sí? Las 10 se va iluminando. Las 9 tenemos una luz lateral a la izquierda, acá está a la izquierda. Las 8, las 7 ya va aplanándose un poco más y a las 9 también está súper aplanada la foto. No tenemos casi volumen porque no hay casi sombra. A las 5 tenemos lo mismo que tenemos a las 7, pero en sentido contrario. Y acá va pasando lo mismo. A las 11 y a las 1 tenemos una iluminación prácticamente igual. ¿Sí? Es como va a verse mientras hace la manecilla del reloj mi fuente de iluminación. Y ahora vamos a ver esquemas de iluminación. ¿Sí? Voy a ir explicándole todos los esquemas de iluminación que hay de forma literal, ¿verdad? De forma técnica acá. Y después voy a agarrar mi celular y voy a tratar de mostrarles los esquemas de iluminación. ¿Sí? Hay un esquema que es un poco más complicado, los otros son súper sencillos. Algunos se utilizan para ciertos caminos y otros para ciertos caminos. Hay acá reglas que se pueden romper, obviamente, pero se recomienda que para ciertos temas se utilicen ciertos esquemas. Efecto hacha. Es una luz lateral que se sitúa a 90 grados respecto a nuestro sujeto, es decir, de manera completamente lateral a él. Este tipo de iluminación realza mucho las texturas y crea sombras muy marcadas. Este esquema es muy útil si el principal motivo de tu fotografía es marcar y realzar textura, como por ejemplo arrugas, músculos bien definidos. Básicamente es así. Explicando de esto es a las 9 que está en el lateral absoluto y a las 3. ¿Sí? Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Estos serían específicamente una sola iluminación, pero al combinar tendría o sería tipo transmitiría la fotografía otro sentimiento, otro mensaje. Sí, claro. O sea, este es un esquema de una sola luz que es solamente lo que vamos a ver en este módulo, vamos hacia el pasar. Obviamente, al agregar más luz, vas a quitar esa sombra que está acá. Entonces va a dar otra idea. Es más, hay un hacha modificado, que es el hacha que está acá, y pongo un rebotador que está acá. Entonces esto, si bien no va a tener la misma luz que hay de este lado del rostro, va a tener un poco más de luz. Va a compensar un poco. No va a estar dividido. ¿Sí? Estos esquemas así per se se van a utilizar para ciertas cosas. Después ya hay combinaciones mucho más complejas.
efecto hacha, que este sí es sencillo. Es esta parte iluminada, esta parte no. La Rembrandt que habíamos visto es también un esquema de iluminación. Consiste en situar una fuente luminosa a 45 grados respecto a la nariz del sujeto, de tal manera que la sombra que proyecte cree un triángulo de luz en la mejilla contraria de donde viene esa luz. ¿Sí? Se llama así por el Rembrandt, por el pintor de Rembrandt, ¿verdad? Al incidir de manera diagonal sobre el rostro, este tipo de iluminación favorece mucho, ya que las sombras van apareciendo de manera gradual, marcando volúmenes, pero tampoco exagera en el retrato. Como acá, 45 grados respecto a la nariz, acá se nota un poco más. ¿Ven el triángulo? El triángulo siempre tiene que iluminar el ojo también. ¿Sí? Siempre. Obviamente, esta regla de 45 y de que poner acá va a ir variando de acuerdo a la nariz del modelo. Hay narices más grandes y narices más pequeñas. Todo cuerpo es morfológicamente diferente, entonces ahí vamos a tener que jugar un poco. No es tan fácil como el hacha que está bien acá y me ilumina acá y ya está. Se pone ahí y ya queda ahí. El otro esquema que tenemos es el butterfly o mariposa. A mí este no me gusta tanto porque su nombre para mí no coincide, pero van a ver, ¿verdad? Esquema de iluminación butterfly es uno de los más utilizados en moda y en beauty. Se utiliza mucho en lo que es moda. Se sitúa la luz de manera frontal, casi cenital. O sea, está un poco elevado, pero no está acá arriba, está acá. ¿Sí? Elevada por encima de la cabeza del sujeto. Este tipo de iluminación, sobre todo si se usa luz difusa, tamizada, favorece mucho el rostro porque aplana las facciones de nuestro modelo, haciendo más delicado y suave. Se llama mariposa por la sombra en forma de mariposa que se genera justo debajo de la nariz. Es una iluminación pensada en retratos en primer plano o incluso para planos más cerrados. En este no se nota tanto, pero en este ejemplo sí. Como ven acá, de esta forma se pone la luz. Incide ahí. Acá es donde se forma esto que está acá, supuestamente, es el ala de una mariposa. Con la nariz se tiene que formar el ala de una mariposa. Supuestamente. Porque para mí eso no es una mariposa. Pero, ¿quién soy yo para criticar? Les voy a mostrar más o menos cómo va la mano. Cuando estoy en oscuridad es mejor. Ay, y esto va mejor. Un ratito. Ahí estoy más oscuro. Bueno. Este es el hacha. ¿Sí? Vamos a ver ahí. ¿Sí? Está un poquito mejor ahí. Entonces me ilumina la mitad y acá estoy iluminado y acá no. Mi luz está acá a mi derecha, absoluta. Ya. El Rembrandt es buscar que, ¿ven cómo ahí se mueve la sombra de mi nariz? Es hacer esto. Conseguir que se forme bien el triángulo moviendo mi fuente luminosa. Y ahí se genera. E inclusive, si yo me cansé de mover, puedo pedirle a mi sujeto que se mueva también un poquito más y ahí yo voy jugando. Y se forma ese triángulo en el pómulo contrario donde viene la luz. ¿Sí? Luego tenemos el mariposa. El mariposa es mi fuente luminosa, ahí, ¿verdad? Lastimosamente a mí no se me nota mucho. ¿Ven cómo esta sombra ahí se va mostrando? Tengo barba, entonces no se nota tanto. Se utiliza mucho más en mujeres. O en hombres sin barba, ¿verdad? Porque es muy difícil ver esta sombra que se genera acá. Pero es básicamente poniendo así. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos esto?
¿Hay alguna pregunta con estas tres fuentes? Ok. El Rembrandt es el más difícil. Hay un esquema más que vamos a ver que es súper fácil. No es complicado, pero salteé para ver solamente en diapositiva porque el pedo es mostrarle, porque es muy fácil, que es el contraluz. Pero estas tres fuentes son las básicas para poder realizar retratos, para poder generar fotografías. Hacha es muy fácil, mariposa también es muy fácil. Es buscar nada más para que moviendo la luz y se me va a formar la mariposita. El Rembrandt sí es un poquito más complicado de encontrar que se genere ese triángulo. ¿Sí? Eh, Voy a cerrar, acá está. Bueno. Y contraluz es básicamente, para crear el contraluz, vamos a poner la fuente atrás, justo atrás de la persona. Con esto, básicamente lo que se hace es, se pone el contorno, la silueta, pero no se le va a ver tan bien a la persona. Pero también podemos situar el contraluz de manera diagonal por detrás para realzar tan solo una parte de la silueta del sujeto. Diagonal es, si pongo contraluz absoluto, es bien acá atrás a las 12, pero yo puedo poner a las 11 o a la 1, un poco más diagonal. Este esquema nos encontramos dos opciones. Uno será exponer correctamente nuestro sujeto, haciendo que el contraluz le otorgue una aura onírica, y otra opción es subexponer nuestro sujeto para conseguir que se muestre solo su silueta negra. Acá solo se ve la silueta negra, porque estamos subexponiendo el sujeto. ¿Sí? Pero cuando exponemos un poco más, ya se va a ver un poco más al sujeto. Básicamente eso es lo que estamos explicando. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con las fuentes luminosas? Bueno, esto es básicamente para tener en cuenta que vamos a tener estos esquemas básicos. En el siguiente curso sí se va a desarrollar a profundidad cómo se trabaja, trabajar en dos luces, que es mucho más complicado, y trabajar con flash. ¿Qué es flash? Flash, podemos tener dos tipos de flash. Un flash speedlight o un flash de estudio. El flash speedlight, básicamente, voy a mostrar una foto, porque no tengo acá a mano, creo que no tengo. No. Ahí. Son estos. Son los que se ponen encima de la cámara y son utilizados para hacer cobertura, se traslada con la cámara, etc. Estos flashes nosotros podemos poner adentro de este elemento. A ver un poco si encuentro. Que es un softbox. Dentro de este elemento se pone un flash y adentro se genera esa transmisión de luz. ¿Sí? Y puede armarse un estudio con esto. ¿Ok? Aparte tenemos lo que sería también flash de estudio. Estos flashes de estudio son ya eléctricos. Algunos tienen una batería propia, otros no. Son ya grandes, potentes para poder aguantar mucho tiempo. Los otros llevan pilas. Esto ya tiene una batería interna. Y también funcionan con softbox. ¿Sí? Cualquiera de los dos flashes sirven para fotografía de estudio. ¿Sí? O inclusive se puede llegar a combinar un flash de estudio con un flash de la speedlight, etc. Los flashes, así como ustedes tienen un valor de velocidad, un valor de apertura y un valor de ISO, también tienen valores, que básicamente es la potencia barra velocidad. ¿Sí?
Eso no vamos a ver, porque si no ya les voy a volar la cabeza. Pero para que tengan en cuenta que existen flashes y en fotografía se trabaja con eso. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ok. Son muy callados. Para la próxima clase les voy a pedir dos fotografías, dos retratos con luz artificial. ¿Sí? Usando cualquiera de los esquemas que vimos. Cualquiera. Luz artificial es una lámpara, pueden utilizar. No flash, porque flash no vemos. Pueden utilizar una lámpara para poder conseguir esa luz artificial. ¿Sí? Van a practicar y van a tratar de generar una fotografía en base a eso. Dos fotografías en realidad, en base a esa fuente luminosa. ¿Ok? Bueno. Ya. Eh, Em, ¿Sí? yo- eso, no sé si antes que entres habló sobre la salida del sábado. No se va a Sí. hablar. Vamos a volver seguro a hablar en la semana porque parece que va a llover. Hay 90% de probabilidad de lluvia. A ver, ¿Revisaste? ahora. Hay 90% de probabilidad de lluvia. Pero eso. ¿Qué? No sé. Pero a 90. veces se extiende, tipo pasa. Por eso. Entonces en estos días vamos a ver qué pasa. De todas formas hay que decidir antes de ese día. No podemos decir ese día porque Guillán viene de Ciudad del Este, ¿verdad? Y no le podemos hacer venir al pedo también. Entonces vamos a decidir para pasar a la... No sé si vos podés el siguiente sábado. Paloma. No, yo me voy de vacaciones. Entonces, si es que El no 11. vamos el siguiente sábado, No, no. no, no, yo quiero estar, por favor. Si yo no vamos a poder hacer ni... No hay la posibilidad. Quiero ir sola en un momento. Es imposible. Porque es justamente práctica de luz natural. Es muy probable que si llueve tengamos que pasar, no tenemos de otra. Eh, lo mismo yo con mi otro grupo tenía también a la mañana y con ustedes tenía a la tarde. Creo que en el otro grupo también voy a tener que suspender porque vamos a tener que hacer lo mismo que nosotros hicimos en la primera clase presencial, donde sí, donde sí vamos a hacer al aire libre sí o sí, porque tengo miedo que se me contagien todo de COVID o algo así. No quiero estar encerrarles. Así que vamos a estar hablando con respecto a eso. ¿Ok? Bueno, me preocupa un poco sus temas, chicos, de trabajo. Yo ya voy a habilitar para que puedan subir alguna que otra foto. Me preocupa en el sentido de que quiero ver qué van a hacer, pero si no hacen, no se expone y ya. Pero sí Eh, necesitamos saber por qué. Yo quiero saber qué van a exponer. Así ya sabemos cómo vamos a exponer y dónde vamos a exponer. Débora está muy callada y ni siquiera le vemos, por ejemplo. No sé si ella tiene alguna duda también de la clase. Perdón, profe, estoy muy retrasada con todo. Entonces ya no tengo más cara para que me vean. Ay, qué lo que tanto. Eh, me preocupa- Profe, consulta. ¿Entre semana, por ejemplo, no se podría hacer la clase práctica? ¿O va a ser más dificultoso para todos? Yo creo que va a ser más dificultoso por el trabajo. Ujú. Eh, va a ser, tiene que ser a la mañana, pues. No a la mañana, tiene que ser de día. Entonces tenemos mañana o tarde, que es horario de oficina. Y a las Claro. 6 ya es tardecita en donde no hay una buena luz como para poder trabajar. Y no tenemos ningún feriado, creo, como para aprovechar. Así que 14 de febrero. Yo por lo menos sí. 14 de febrero. No, no tenemos ningún feriado, nada como para hacer entre semana. Y eso. Todos tienen oficina, todos tenemos que hacer trabajar, ¿verdad? Entonces,
Hay cosas, ese no es el problema. Y en noche es que no te vamos a tener la luz natural. Nada más que eso. ¿Vos tenés alguna idea para tu trabajo final? Yo estaba pensando en hacer fotos de mi perrita, pero no sé todavía si es un buen tema. Probá y ve qué sale. Una alumna me hizo fotos de sus mascotas, pero no sé, hay una fotógrafa, no me acuerdo el nombre, se me fue, que hace fotos de animales, pero hace como si fuera que es fotografía de bebé o de niños, con Ah, un ambiente, todo. Es un laburo para que ese animal se quede quieto. No sé. Hay perros y perros. No sé cómo va a ser tu perro. no, ella es recreída. Pero sí, por eso no me está convenciendo. Después lo que pensé por ahí también hacer así fotos tipo de lo cotidiano. Eh, no sé si espacios de mi casa. Justo ahora yo me estoy, o sea, me mudé a un departamento y es como que de a poquito estoy viendo su evolución, le estoy dando forma, poniendo mis cosas. No sé si se escucha el eco porque no tengo nada. Entonces, tipo, pensé también en quitar fotos de esa transformación. No sé nomás si antes de terminar la clase yo ya voy a equipar todo mi apartamento. O vas a conseguir una variedad de fotos. Ese también va a ser el problema. Sí, claro, por eso. Tengo esos dos temas así pensando como después por ahí también de alguna persona, pero creo que muchos ya también eligieron así de, de personas. O sea, tenés que buscar una persona y podés hacerle fotos a esa persona desde el principio y hasta el fin. Básicamente lo cotidiano es reportar toda la situación, toda su vida prácticamente, su día, si se levanta, si se cepilla o ciertos momentos específicos. Para eso lo recomendable es siempre que sea una persona que viva contigo. Y yo no sé si estás vos sola viviendo ahí o estás con alguien. Sí, suele. Y bueno, ahí está la dificultad. Ujú, Puedes probar también tu vida cotidiana. ujú. Hay varios trabajos personales, autorretratos de día a día, en donde se hace hincapié en eso. Sí, Y ya, me gusta. perdón, háblame todo de por ahí. Sí, No, no, sí, sí, me gusta, me gusta. O sea, cuando me referí a tipo los espacios de mi departamento nuevo, eso, esa más bien era mi idea, tipo de cosas cotidianas, eh, de alguien lavando los cubiertos, en teoría tendría que ser yo, pero ver otra persona extendiendo la ropa, tipo ese tipo de cosas. ¿tenés algún espejo, ya sea en el baño o en la sala o en la habitación o donde sea? Sí, 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 tengo. Bueno, probá de hacerte fotos en el espejo cuando te despertás y cuando te vas a dormir. O te despertás, llegas del trabajo en el momento que llegas a tu casa y cuando te vas a dormir. Ujú. Hace eso por 4 o 5 días. Ok. Hace ese ejercicio, pero hace. Yo voy a habilitar en el Classroom ya primera entrega de trabajo final, como para que los que quieran ir subiendo suban. No es muy complicado, no va a ser posar, que sea auténtico. Entonces, hace esa foto. Ujú. Así puede ser Bueno, inclusive mirándote vos, ¡plac! Ya está. perfecto. Sí, Probar. me gusta. Entonces, con eso vamos a tener una base de lo que podamos producir. Puede quedar esa idea, puede quedar esa idea, pero podemos mejorar ciertas cosas. ¿Sí? Dale, genial. ¿Y ya vos querías decir algo? Sí, pero me acordé que ya me comentaste que es un poco complicado. Que te iba a consultar si es que podríamos también hacer autorretratos de nosotros, tipo, como no sé, de lo que hacemos, pero de una manera como si fuera de estudio, pero con luz natural, obviamente, como te había dicho la otra vez en la clase. Pero después me acordé que la parte técnica es lo que es el problema ahora, porque para manejar la cámara y cosas así. Ahí es más complicado. Por eso le dije a Débora lo de ponerse frente al espejo, hacerse
La Sí. foto es más fácil así porque ya va a estar acá y va a salir la foto. Si pones la cámara ya, vos vas a irte corriendo donde estás. Si querés espontánea, no va a ser espontánea. Si es autorretrato, vas a tener que posar al mismo tiempo. Es un ejercicio. Es un trabajo de ejercicio eso, pero es muy complicado. Sí, súper. Hay una Ya. tarea que vamos a hacer un autorretrato, pero todavía no. Así que Ok. es un poquito más complicado en ese aspecto. Prueben lo que quieran. Hagan algo que les llame la atención, prueben y pueden subir la foto. ¿Sí? Entonces vamos a ver si es o no es el camino. Pero no se dejen estar por miedo a que no funcione esa primera idea, porque si no ya va a ser tarde. Nosotros empezamos en noviembre, casi al final, ¿verdad? O a mediados de noviembre. No me acuerdo. Y a ver, Sí, finales de noviembre. casi final, sí, no, mediados, justo en la quincena de noviembre empezamos. Entonces, tenemos diciembre, enero, febrero y en marzo por ahí vamos a terminar, ¿verdad? Son 4 meses. Seguro que al final de marzo vamos a terminar. Es muy probable. Porque nunca tenemos 4 meses exactos. Siempre es un poquitito más, ¿verdad? Entonces tengan eso en cuenta. Por eso les insisto tanto. Ya va a ser febrero. Así pasa febrero. Y marzo ya llega. Y después ya va a terminar el año. Bueno. Vamos a dejar por hoy la clase si no tienen preguntas. Quiero que hagan fotos, quiero que hagan las tareas y quiero que hagan el trabajo. ¿Qué pasa cuando no hacen las tareas? No tenemos mucho de qué hablar también, porque tenemos que analizar foto por foto. Dice que la clase nos queda así, cortísima, y aprendemos menos. ¿Ok? Así que para la próxima, por favor, hagan. ¿Saben qué? No, les voy a castigar luego. Me van a hacer esas 2 fotos que les pedí con la luz artificial y me van a hacer un autorretrato psicológico. ¿Autorretrato qué, profe? Psicológico. Psicológico. Sí, psicológico. Van a buscar en Google y van a leer y ahí van a encontrar lo que es. Básicamente van a mostrarse a ustedes en un autorretrato, siendo reales, mostrando ya sea alguna inseguridad, algún miedo, algo, mostrándose a ustedes mismos. No es tampoco castigo, es algo que sí o sí van a hacer, pero adelante la tarea, ya que tampoco tarea. Un autorretrato psicológico. Básicamente Débora va a hacer algo, va a ir por ese camino con su trabajo, ¿sí? Así que eso van a hacer. Y vamos a analizar foto por foto. ¿Alguna pregunta? Puede ser así como lista de hora quitarse foto del No espejo. vas a copiarle a tu compañera. No, pero para la tarea de ahora, ¿no? Es una opción, pero pueden poner el temporizador y así. Ay, no. No, no quiero correr. Busquen otra idea que no les haya dicho. Innoven. Pueden utilizar muchas cosas. Yo les voy a mostrar después mi autorretrato psicológico que hice hace años. Así que cada uno es libre de hacer como quiere y lo que quiera expresar. ¿Ok? ¿Preguntas? Bueno, nos vemos en la siguiente clase y quiero ver muchas fotos. ¿Sí? Chao chicos, cuídense. Profe, chao, chao.